La noche del domingo 8 de febrero de 2026, una camioneta Ford Bronco color gris apareció estacionada a la orilla de la autopista Culiacán-Mazatlán, a unos 15 kilómetros de la capital sinaloense. El vehículo no tenía ningún problema mecánico visible, no había señal de accidente, estaba simplemente abandonado, como si alguien lo hubiera dejado ahí y se hubiera marchado en silencio. Cuando los elementos de seguridad se acercaron y abrieron la cajuela, lo que encontraron no era un simple incidente de tránsito. Ahí dentro, con ropa negra manchada de sangre y múltiples impactos de proyectil en el cuerpo, estaba el cuerpo sin vida de un hombre. Un hombre que llevaba el apellido Zambada. Un hombre que era sobrino directo de Ismael El Mayo Zambada García, uno de los líderes más poderosos del crimen organizado que ha producido México, actualmente preso en una cárcel de máxima seguridad de Estados Unidos. Su nombre era Sergio Rodolfo Cázares Zambada, y su fallecimiento no fue un accidente ni una equivocación, fue un mensaje. En Sinaloa los mensajes se escriben con proyectiles. Para entender quién era Sergio Cázares Zambada, hay que entender primero la familia en la que nació. Y esa familia es quizás la más poderosa y más influyente del crimen organizado mexicano. Ismael Mayo Zambada García no es un nombre que necesite mucha presentación. Durante décadas fue uno de los dos pilares de la organización de Sinaloa, la estructura criminal más influyente de México y una de las más poderosas del mundo. Mientras su socio Joaquín El Chapo Guzmán acumulaba fama internacional y aparecía en revistas, El Mayo construyó su poder desde las sombras, discreto, metódico, enraizado en las sierras sinaloenses. Era el hombre que permanecía cuando los demás caían. Sobrevivió a la captura del Chapo. Sobrevivió a las disputas con los Beltrán Leiva. Sobrevivió a décadas de operativos de la DEA y la PGR. Parecía intocable. Hasta el 25 de julio de 2024, cuando su propia captura lo cambió todo. Sergio Rodolfo era hijo de Águeda Zambada García, hermana del Mayo, una mujer cuya propia vida estuvo marcada desde muy temprano por la conflictividad del mundo en el que vivía. Según reportes periodísticos, Águeda habría sido secuestrada por la Organización de Tijuana, la estructura criminal de los Arellano Félix, alrededor del año 2010. Fue rescatada, según versiones de la época, por elementos del ejército mexicano. No es difícil imaginar el peso que una historia como esa deja sobre una familia. Años después, en 2021, Águeda falleció. Su hijo Sergio quedó como uno de los últimos eslabones visibles de esa rama de la familia Zambada en Culiacán. Con aproximadamente 41 años al momento de su fallecimiento, Sergio Cázares Zambada no era un desconocido para las autoridades ni para el mundo del crimen organizado sinaloense. Era identificado como un operador de La Malliza, la facción de la organización de Sinaloa leal a su tío El Mayo, y que actualmente es comandada, según reportes de inteligencia y periodísticos, por Ismael Zambada Siqueiros, alias El Mayito Flaco, uno de los hijos del Mayo. Cázares Zambada era parte del círculo familiar extendido que da sustento humano a esa organización. Los primos, cuñados, los hijos de hermanas y hermanos que en el mundo del narco operan como engranajes del mismo mecanismo. Su papel dentro de la organización era discreto, pero no invisible. No era un líder de primer nivel. No aparecía en los grandes titulares internacionales. No tenía recompensa millonaria de la DEA pegada a su nombre como otros miembros más prominentes de la familia. Pero su apellido lo hacía valioso en un mundo donde el linaje familiar significa poder, lealtades y a veces una sentencia de muerte. En el narco sinaloense, tener el apellido Zambada es una marca que abre puertas y también atrae enemigos. Culiacán era su territorio, era la ciudad donde había crecido, donde había sobrevivido ataques, donde había sido detenido por las autoridades y donde finalmente perdió la vida. Una ciudad que en los últimos 18 meses se ha convertido en un campo de batalla silencioso y brutalmente conflictivo. Una ciudad donde la gente aprende desde joven a reconocer el sonido de los disparos y agachar la cabeza cuando algo no huele bien. El domingo 8 de febrero de 2026, Sinaloa vivía otro día de tensión acumulada. La disputa entre las facciones de la organización de Sinaloa llevaba ya más de un año dejando víctimas a lo largo y ancho del estado. Las calles de Culiacán conocen bien esa tensión. La ciudad respira diferente cuando hay conflicto activo, con menos tráfico nocturno,
con negocios que cierran más temprano, con una sensación de alerta que la gente lleva pegada en el cuerpo, aunque no la mencione en voz alta. Ese día, en algún punto que las autoridades aún no han podido determinar con exactitud, Sergio Cázares Zambada fue interceptado por desconocidos. No se sabe si fue durante el día o al anochecer. No se sabe si viajaba solo o acompañado. No se sabe si fue emboscado en movimiento o si fue detenido primero, interrogado y ejecutado después en algún lugar privado antes de que su cuerpo fuera trasladado al vehículo. En el narco, ambos escenarios son posibles. Lo que sí se sabe es que cuando terminó el ataque, su cuerpo presentaba diversas heridas producidas por proyectiles, múltiples impactos. No fue un disparo accidental, un cruce de fuego fortuito, fue una ejecución. Los responsables colocaron el cuerpo sin vida en la cajuela de una camioneta Ford Bronco color gris y la abandonaron en el acotamiento de la autopista Culiacán-Mazatlán, frente a las instalaciones de la Escuela de Agronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en la Sindicatura de Costa Rica, a unos 15 kilómetros al sur de la capital. La elección del lugar no fue casual. Dejar un cuerpo en la orilla de una carretera transitada, en una zona reconocible, cerca de una institución educativa pública, es una declaración de poder. Es una firma sin nombre perfectamente legible para quienes saben leer ese tipo de mensajes. En Sinaloa dice: llegamos hasta aquí, podemos llegar más lejos y no tenemos miedo de que nos vean. Los reportes que llegaron a las autoridades esa noche eran de un vehículo abandonado con un cuerpo en su interior. Cuando llegaron los elementos de seguridad al lugar, encontraron a un hombre ataviado completamente de negro, pantalón negro, playera negra, sin identificación oficial. En ese momento nadie sabía todavía quién era el hombre en la cajuela. Un cuerpo más en la estadística que Sinaloa acumula noche tras noche. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, el CEMEFO de Culiacán. Ahí comenzó el proceso de identificación. Ahí también comenzó la vigilia de una familia que quizás ya sospechaba lo que iba a encontrar. La mañana del lunes 9 de febrero de 2026, los familiares de Sergio Cázares Zambada llegaron a las instalaciones del CEMEFO de Culiacán. Fue una de esas escenas que se repiten con demasiada frecuencia en esta ciudad. Personas que llegan a reconocer a un pariente, que confirman con el dolor en el rostro lo que en el fondo ya temían. Los familiares identificaron el cuerpo y confirmaron que se trataba de Sergio Rodolfo Cázares Zambada, hijo de Águeda Zambada García, sobrino de Ismael Mayo Zambada. Fue el portal Río 12 quien primero publicó la identidad de la víctima el 9 de febrero. Más tarde, el corresponsal Carlos Velázquez lo confirmó a través de El Financiero. Las autoridades de seguridad de Sinaloa también confirmaron el hallazgo al mismo tiempo. La noticia comenzó a circular con fuerza en los medios nacionales. La Fiscalía General del Estado de Sinaloa abrió una carpeta de investigación por el delito grave. De acuerdo con el semanario Z, los peritos criminalistas que acudieron al lugar realizaron el aseguramiento de la unidad vehicular, el embalaje de indicios balísticos y el registro fotográfico de la escena. Las autoridades también iniciaron la recopilación de videos de cámaras de seguridad en el área, testimonios de posibles testigos y registros de tránsito vehicular para tratar de reconstruir la ruta de los agresores. La Fiscalía coordina acciones con corporaciones federales para determinar si hubo seguimiento previo a la víctima, quiénes son los responsables del incidente, y si el caso está relacionado con la disputa territorial que sacude a Sinaloa desde el año 2024. Lo que los archivos periodísticos también revelaron es que este no era el primer atentado contra la vida de Sergio Cázares Zambada. En 2017, el sobrino del Mayo fue atacado con proyectiles cuando salía de un negocio nocturno, Geisha, ubicado sobre el Boulevard Constitución, en la colonia Jorge Almada de Culiacán. En esa ocasión sobrevivió y fue trasladado a una clínica privada de la capital sinaloense. La investigación de entonces ya lo identificaba como parte de la red familiar del Mayo Zambada. Además, en 2012, Cázares Zambada fue detenido en Tijuana, Baja California, junto con Omar Ismael Zambada, hijo de Reinaldo Zambada García, alias El Rey, y también sobrino del Mayo. Ambos fueron capturados por elementos del ejército mexicano y policías municipales cuando transportaban 15 kilogramos de sustancia prohibida.
Los acompañaban dos presuntos escoltas identificados como Raúl y Cristian. En ese momento, el secretario de Seguridad Pública de Tijuana, Alberto Capella, declaró que ambos jóvenes llegaron desde Sinaloa con el objetivo de manejar algunas actividades ilícitas. Sergio Cázares Zambada era un hombre con un historial documentado, un hombre que había sobrevivido a ataques y detenciones durante más de una década, hasta que esta vez no pudo. La muerte de Sergio Cázares Zambada no ocurre en el vacío. Ocurre en el contexto de una crisis de seguridad que lleva más de 18 meses consumiendo a Sinaloa, y que las autoridades no han logrado contener completamente. Todo comenzó el 25 de julio de 2024 cuando Ismael El Mayo Zambada García fue detenido en El Paso, Texas. Según la versión del propio Zambada, expuesta en una carta difundida por su defensa legal, no fue una captura convencional. Fue un secuestro organizado por Joaquín Guzmán López, alias El Güero Moreno, uno de los hijos del Chapo y miembro de los Chapitos. Ese episodio detonó lo que muchos analistas han llamado la mayor crisis interna de la organización de Sinaloa en décadas. El 9 de septiembre de 2024, los enfrentamientos armados entre las dos grandes facciones de la organización, los Chapitos, liderados por Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, y la Malliza, ahora comandada por Ismael Zambada Siqueiros, el Mallito Flaco, estallaron de forma abierta en Culiacán y otros municipios sinaloenses. Lo que comenzó como escaramuzas territoriales se convirtió en una disputa civil criminal que no ha parado desde entonces. Las cifras son demoledoras. El año 2025 cerró con 1,654 casos graves en Sinaloa, según datos de la Fiscalía General del Estado. Fue el tercer año más violento en la historia reciente del estado, solo superado por los años de la disputa entre los Beltrán Leiva y el Chapo, en 2010 y 2011. La tasa de incidentes triplicó la registrada en 2023, el año previo al inicio del conflicto. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ha reconocido en diversas declaraciones que las capacidades de ambas facciones criminales han sido mermadas gracias a los operativos de seguridad. No quiere decir que la situación esté resuelta, dijo Harfuch a finales de julio de 2025. Lo que decimos es que no son iguales, no tienen la misma capacidad de hacer fuego estos grupos delincuenciales. Sin embargo, los incidentes continúan. En los primeros 19 días de enero de 2026, Sinaloa ya registraba 30 casos graves. Ante el fallecimiento de Cázares Zambada, las autoridades estatales y federales no han emitido declaraciones públicas específicas sobre el caso. La investigación está abierta. Los culpables no han sido identificados ni detenidos. La pregunta de si fue un ajuste de cuentas entre los Chapitos y la Malliza, una disputa interna dentro de la propia facción Malliza o algún otro tipo de conflicto personal sigue sin respuesta pública. La muerte de Sergio Cázares Zambada no es simplemente el fallecimiento de un operador del crimen organizado. Es la muerte de un miembro de la familia que alguna vez representó el corazón del narcotráfico mexicano. Y su fallecimiento envía varios mensajes simultáneos que las autoridades, los analistas y la población sinaloense leen de maneras distintas. Primero, nadie está seguro en Sinaloa, ni siquiera quienes llevan el apellido Zambada. La historia reciente lo demuestra con crueldad. Eliseo Imperial Castro, alias El Cheyo Antrax, primo del Mayo, fue abatido el 30 de mayo de 2024. Según versiones periodísticas, el propio Mayo habría ordenado su eliminación porque cobraba deudas a nombre de la organización y se quedaba con el dinero. Giovanni Parra Zambada cayó el 28 de agosto de 2016. Vicente Zambada Reyes también fue abatido. Ahora Sergio. La lista de familiares del Mayo que han perdido la vida violentamente sigue creciendo con los años, y con ella la sensación de que la familia Zambada está pagando un precio muy alto por la disputa que desató la captura de su patriarca. Segundo, el conflicto entre los Chapitos y la Malliza ha borrado completamente las viejas lealtades y los viejos códigos del narco sinaloense. En otro tiempo, atacar a un familiar directo del Mayo hubiera sido una declaración de enfrentamiento sin retorno, una provocación que pocos se atreverían a hacer. Hoy, con la disputa ya declarada desde septiembre de 2024, esas reglas no existen. El parentesco ya no protege como antes. En una disputa civil, todos los flancos son vulnerables. Tercero,
Mientras el Mayo Zambada permanece en una celda de máxima seguridad en Estados Unidos, donde se declaró culpable de cargos de empresa continua y narcotráfico, enfrentando la posibilidad real de cadena perpetua. Su familia en México sigue pagando las consecuencias de su caída. El hombre que durante décadas fue intocable, el hombre que sobrevivió a todo, hoy no puede proteger ni a su propio sobrino desde la distancia de una prisión estadounidense. El viejo orden que él construyó durante décadas se está desmoronando a pedazos y sus parientes están atrapados en el centro del derrumbe. Cuarto, la elección del lugar donde fue abandonado el cuerpo habla también de una impunidad alarmante. Dejar un cuerpo sin vida a 15 kilómetros de la capital del estado, en una autopista federal, frente a instalaciones universitarias, sin el menor intento de ocultamiento, refleja que quienes perpetraron el acto no temen ninguna consecuencia inmediata. No hay miedo al Estado, no hay temor a las cámaras o a los testigos. Es una brutalidad ejercida con total confianza. En las colonias de Culiacán, la noticia del fallecimiento de Cázares Zambada circuló rápidamente el 9 de febrero. No hubo protestas públicas ni manifestaciones. La reacción en redes sociales fue la habitual en estos casos. Notas informativas, algunos comentarios y luego el silencio. En una ciudad donde el miedo ha normalizado la conflictividad durante más de un año y medio, la gente registra las noticias, las procesa en silencio y sigue adelante como puede. Esa resignación colectiva es quizás el indicador más preocupante de todo. Cuando la muerte de un sobrino del Mayo es solo otra nota roja en un lunes ordinario de Sinaloa, significa que la conflictividad ya no escandaliza, ya no sorprende. Significa que la disputa se ha normalizado. La Fiscalía General del Estado tiene una carpeta abierta. Las autoridades federales coordinan acciones con corporaciones estatales. El secretario García Harfuch menciona en conferencias de prensa que los operativos continúan y que las capacidades de los grupos criminales han sido mermadas. Pero en las calles de Culiacán, en las orillas de la autopista Culiacán-Mazatlán, donde fue encontrado el cuerpo, en las instalaciones del CEMEFO, donde los familiares de Sergio Cázares Zambada tuvieron que ir a confirmar lo que temían, la realidad cotidiana es completamente distinta a los comunicados oficiales. Sinaloa cerró 2025 con 1.654 casos graves. Fue el tercer año más violento en la historia del estado, y 2026 comenzó con más sangre. La disputa entre los Chapitos y la Malliza no muestra señales claras de resolución. Ninguna facción ha logrado imponerse definitivamente sobre la otra. El conflicto se sostiene, muta, se desplaza de las ciudades a las comunidades rurales, y de las comunidades rurales vuelve a las ciudades. Sergio Cázares Zambada tenía aproximadamente 41 años. Había sobrevivido a ataques con proyectiles en 2017. Había sido detenido en 2012 con sustancia prohibida. Había pasado toda su vida navegando en las aguas peligrosas de ser un Zambada en Sinaloa, y al final esas mismas aguas lo ahogaron. La pregunta que queda en el aire no es quién acabó con Sergio Cázares Zambada. Con el tiempo las autoridades quizás lo determinen. La pregunta real es cuándo va a terminar esta espiral de conflictividad que ya le ha costado a Sinaloa más de 1.600 vidas en un solo año, que ha paralizado economías, que ha desplazado comunidades enteras, que ha convertido a Culiacán en una de las ciudades más peligrosas del mundo. Esa pregunta por ahora, nadie en el gobierno tiene una respuesta convincente, ni estatal, ni federal, ni de ningún nivel. En Sinaloa la disputa sigue, y esa disputa no distingue apellidos, no respeta parentescos, y no tiene fecha de fin a la vista.